Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Williams Padilla y me corresponde el resumen del capítulo 5 del libro de los Hechos. Este capítulo nos deja varias enseñanzas, cuatro específicamente. La primera es el temor a Jehová. La segunda, el poder de la fe. La tercera, el predicar el evangelio sin temor. Y la cuarta, el gozarnos en medio de las tribulaciones. Comienza con la historia de Ananías y Zafira, una pareja de esposos que deciden vender una heredad. Ananías significa Dios es piadoso y Zafira eh, exitosa. Esta pareja de esposos decide vender una heredad para poner el dinero adquirido a favor de la comunidad, pero sustraen de este dinero y al sustraerlo son confrontados por Pedro, quien les acusa de haberles mentido al Espíritu Santo y terminan muertos, pero no mueren simplemente por esto. O sea, ellos no hicieron esto por ignorancia, sino que hay versículos clave que nos dejan entender qué pasó con ellos. Y el primero es cuando Pedro les reclama y le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y este verbo llenar es el mismo que se utiliza para referirse a la llenura del Espíritu Santo. O sea que este hombre estaba completamente saciado de la influencia de Satanás, estaba ebrio de la influencia de Satanás, pero esto no llegó por coincidencia, sino que él se lo permitió. En el versículo 4 vemos como Pedro también le dice, ¿por qué dejaste? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea que él mismo era quien había tomado esa decisión, movido por Satanás, a quien le había dado acceso en su vida. O sea que nosotros somos quien le permitimos a Satanás entrar o lo dejamos fuera. Nosotros somos quien le damos acceso y quien dejamos que Satanás llegue a ciertas áreas de nuestra vida. Y la finalidad de Satanás al entrar en nuestra vida es distorsionar el propósito para el cual nacimos. Vemos como el nombre de Ananías quiere decir Dios es piadoso, pero él no actuó con piedad, sino que sustrajo del bien, de la heredad para quedarse para sí mismo, fue egoísta, no actuó con piedad, o sea, Satanás distorsionó el propósito para el que él había nacido. Y vemos cómo esa venta, fuera de un acto de piedad, fue un acto para buscar fama, así como lo dice el nombre de Zafira, que es exitosa. Esa pareja quería buscar éxito en medio de la comunidad, pero mintieron al Espíritu Santo, fueron influenciados por Satanás y murieron. Lo que también nos puede pasar a nosotros, morir espiritualmente al momento de dejarnos influenciar de Satanás y tomar decisiones en contra del Espíritu Santo. Luego la segunda historia que empieza a relatar es como la sombra de Pedro sana enfermos, como los paños sudados liberaban endemoniados, pero no necesariamente era la sombra o los paños sudados, sino la fe de las personas que se ponían en lugares estratégicos para que la sombra los alcance y el poder del Espíritu Santo los alcanzaba y los llenaba, les daba sanidad, los liberaba. O sea que la fe mueve al Espíritu Santo. Ese es la segunda enseñanza. La fe mueve al Espíritu Santo. Tu fe es la que mueve al Espíritu Santo. Lo que hacía que el Espíritu Santo hiciera todos esos milagros en los tiempos de la iglesia primitiva era la fe del pueblo. Así que pueblo, aumenta tu fe para ver los milagros a tu favor. Ponte en lugares estratégicos donde puedas ser alcanzado por el poder del Espíritu Santo de Dios para que Él obre en tu vida. Mueve tu fe, o sea, aumenta tu fe. Pide al Señor que aumente tu fe. Luego sigue hablando de otra historia en la que Pedro, perdón, y Juan son encarcelados. Y Pedro y Juan son explícitamente partes clave de este movimiento que empieza a surgir llamado iglesia. Y vemos también que este capítulo es donde se menciona por tercera vez la palabra iglesia en la Biblia, pero ahora refiriéndose a los cristianos, porque las veces que se había mencionado anteriormente era refiriéndose a los judíos, y ahora en este capítulo es cuando se empieza a hablar de este movimiento llamado iglesia que fue dejado por Jesús y cuya piedra angular o la piedra que iba a usar para la construcción era Pedro, iglesia, y son encarcelados estas partes claves de la iglesia, pero un ángel les visita y son liberados, pero son liberados no para que vayan a comer o a hacer fiesta o a descansar, sino para predicar, para que la iglesia siga en expansión, para que la iglesia siga creciendo.
Y luego de esto vemos como el concilio los llama a ellos para ser juzgados y intimarlo para que dejen de predicar en contra del Evangelio. Pero Pedro, de una manera valerosa, se levanta, defiende el Evangelio, los acusa de haber matado a Jesús y declara que la salvación está en Dios de una manera valiente, aún sabiendo lo que significaba esto, delante de personas que tenían la autoridad aún para matarlo, enfrentaron esto y predicaron el Evangelio de Dios, predicaron ese Evangelio, el cual les había sido encomendado por Jesucristo. Esa es la tercera enseñanza, el no temer para presentar el Evangelio. Luego de esto son azotados, pero también son liberados. El momento de ser liberados, ellos presentan una actitud muy inusual, ya que fueron castigados y se sienten alegres de haber sido castigados, de haber sido hallados dignos de sufrir por el Evangelio de Cristo. O sea, el versículo dice de haber sido dignos por sufrir por el nombre, hablando de Hashem. Hashem, o sea, el nombre quiere decir Hashem, y Hashem era uno de los nombres de Dios, atribuyéndole al mismo Jesús las cualidades divinas del Dios Todopoderoso, lo que nos deja entender que la doctrina que se enseñaba era una doctrina de Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ambos son Dios y estamos al servicio de Él. Así que hasta aquí mi parte. Este libro de este capítulo me dejó muchas enseñanzas. Te exhorto a que sigas escudriñando las escrituras, que Dios tiene muchas cosas para revelarte. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.